Buenos días, vamos a comenzar nuevamente el Congreso. No sé si me escucha. ¿Me escucha? En esta oportunidad corresponde a la sesión número 7 de biopatología de altura número 3. Me toca presentar al doctor Ricardo Amaru Lucana, oncohematólogo boliviano, biólogo molecular, docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, jefe de la Unidad de Biología Celular de la Facultad de Medicina, académico de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y miembro internacional de la American Society of Hematology. Con ustedes el doctor Ricardo Amaru, que va a hacer su presentación por vía virtual. Un afectuoso saludo a los colegas de la Academia Nacional de Medicina de Perú y a todos los asistentes a este importante Congreso Bienal Carlos Monge Medrano. En Latinoamérica, muchas poblaciones se han asentado a gran altitud, induciendo cambios en el organismo como señal de adaptación a estas altitudes. Uno de estos cambios implica al sistema hematológico. Por ello, estudiar las patologías hematológicas de importancia regional para nosotros los médicos constituye nuestro compromiso con la sociedad y la oportunidad de investigación. Nosotros trabajamos en estas tres regiones andinas de Bolivia. La Paz, a 3.658 metros, con una población de 1 millón de habitantes. El Alto, a 4.150 metros, con una población mayor a 1 millón de habitantes. Y Chorolque, a 5.000 metros, con una población mayor a 6.000. En estas altitudes, las personas realizan sus actividades diarias sin limitaciones, incluso jugar al fútbol. Podemos ver en este gráfico los estadios en cada una de estas regiones. Todo esto gracias a la adaptación de nuestro organismo a grandes altitudes. Estas ciudades están entre 462 a 405 milímetros de mercurio, equivalentes a un nivel de oxígeno en aire del 14%. Respecto de las concentraciones de hemoglobina, los tibetanos que viven a 4.300 metros, tanto en mujeres como en varones, tienen la misma concentración que en los habitantes a nivel del mar. En cambio, los niveles de hemoglobina en los andinos bolivianos que viven a 4.000 y 5.000 metros son mayores que en los tibetanos. A 4.000 metros, los niveles normales de hemoglobina oscilan entre 15 y 18 gramos en los hombres y entre 14 y 17 en las mujeres. Se considera eritrocitosis cuando la hemoglobina es superior a 19 gramos decilitro en hombres y 18 gramos en mujeres, ya que cuando los niveles de hemoglobina están por encima del límite del corte, más del 90% de los pacientes presentan síntomas de hiperviscosidad sanguínea. Estos son los genes relacionados con la adaptación hematológica. La vía del factor
inducible por hipoxia que contiene el gen EPAS1 que codifica en una proteína IF2 alfa y el gen IGLN1 que codifica la enzima prolilhidroxilasa 2. También el gen EPAS1 tiene dos haplotipos, uno no denisovano y el otro denisovano. Por otra parte, el gen IGLN1 tiene dos haplotipos, el haplotipo prolilhidroxilasa D4E y el prolilhidroxilasa C127S. La vía de la glicólisis está representada por el gen piruvatoquinasa LR, que codifica la enzima piruvatoquinasa, y mientras que la vía del factor nuclear kappa está representada por el gen NF-kappa beta 1, que codifica una proteína llamada NF-kappa beta 1 P50. En la vía IF en condiciones de normoxia, el gen EPAS1 codifica el IF2, el cual es hidroxilado por la enzima prolilhidroxilasa para su degradación posterior en proteosoma. Quedan pocos IF2 alfa suficientes para sintetizar hemoglobina a niveles normales. En cambio, en la hipoxia, la hidroxilación del IF2 alfa disminuye, dejando una gran cantidad de IF2 alfa que aumenta los niveles de hemoglobina. A continuación, veremos cómo las mutaciones de los genes disminuyen la concentración de la hemoglobina en condiciones de hipoxia como fenotipo de adaptación. En las siguientes figuras que compartiré con ustedes, el color violeta señala el gen mutado y en los cuadros la primera columna corresponde al grupo no mutado, o llamado también wild type. La segunda columna corresponde a los heterocigotos, es decir, mutado en un solo alelo. La tercera columna corresponde a los homocigotos, mutados en los dos alelos. La mutación EPAS1 de tipo no denisovano disminuye la síntesis del IF2 alfa, por lo que disminuye la hemoglobina. En los tibetanos a 4.300 metros, esta mutación está presente en el 53% heterocigotos y 28% en los homocigotos. Mientras que en los andinos a 4.000, solo el 13% presenta esta mutación en forma heterocigota. No tiene la forma homocigota. Esta mutación reduce la hemoglobina tanto en tibetanos como en andinos. Por ejemplo, en los tibetanos sin mutación la hemoglobina es 18.3, en los heterocigotos 17.9 y en los homocigotos 17.1. En los andinos también se observa esta disminución de hemoglobina de 18.7 a 17.8. Además, esta mutación protege de la eritrocitosis, ya que ningún homocigoto presenta hemoglobina mayor a 21 gramos de cilindro. La presencia del gen EPAS1
de tipo denisovano tiene un mecanismo similar. Disminuye la síntesis del IF2-alfa, lo que resulta en una disminución de la hemoglobina. Los tibetanos poseen este gen denisovano mutado, mientras que los andinos no. Por lo tanto, la hemoglobina disminuye de 18.3 a 16.2 en personas homocigotas. También los protege de presentar eritrocitosis. Estos datos son importantes para la historia de la migración de los andinos, ya que sugieren que los tibetanos experimentaron una introgresión con los denisovanos, mientras que los andinos no, aunque esto debe ser confirmado con estudios de mayor número de muestras. Ahora, el haplotipo del gen NFEGLN1 tipo D4E aumenta la hidroxilación del IF y su respectiva degradación en los proteosomas, lo que resulta en una disminución de la hemoglobina. Los tibetanos presentan una mutación importante, mientras que los andinos no presentan ninguna mutación. El haplotipo del gen IGLN1 tipo C127S aumenta la hidroxilación del IF y su respectiva degradación en los proteosomas, lo que resulta en una disminución de la hemoglobina, donde los tibetanos presentan una mutación importante, mientras que los andinos apenas presentan una mutación en forma heterocigota. Por otra parte, en la vía de la glucólisis, los niveles del 2,3-difosfoglicerato dependen de la actividad de la enzima piruvatoquinasa. Cuando la actividad de esta enzima aumenta, los niveles del DPG disminuyen. Cuando la actividad enzimática disminuye, los niveles del DPG aumentan. Estos niveles del DPG son responsables de la afinidad oxígeno-hemoglobina y de la mejora del aporte del oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, a gran altitud, cuanto mayor sea el aumento del DPG, mejor. La mutación del gen piruvato quinasa sintetiza una enzima con baja actividad enzimática. Por lo tanto, se produce un aumento del DPG, aumento de la P50 y la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina se desplaza hacia la derecha. Esta mutación está presente tanto en los tibetanos como en andinos, los tibetanos con 98% y los andinos con 63%. Por su parte, esta vía del NF-kappa beta, donde el gen NF-kappa beta 1 participa en la síntesis de proteínas relacionadas con la apoptosis celular, inflamación y glicólisis, proteínas que desempeñan un papel importante en la regulación de la eritropoiesis. Hemos descrito un nuevo splicing alternativo de este gen que omite los exones 4 y 5. Este splicing es mayor en los andinos que en los tibetanos y europeos. Es una mutación propia de los andinos con importante rol en la adaptación a grandes altitudes. Los habitantes a nivel del mar
en condiciones de normoxia y con genes no mutados, tiene una concentración de hemoglobina del 15.5 gramos decilitro, normal para el nivel del mar. Los tibetanos en condiciones de hipoxia y con mayor porcentaje de haplotipos, 92% sumados estos dos, tienen concentraciones de hemoglobina 15.6 gramos de hemoglobina, normales o similares a los niveles del mar, lo que posibilita aludir una adaptación hematológica completa. Por su parte, los andinos, en condiciones de hipoxia, con menor porcentaje de haplotipos, 20 si sumamos heterocigotos y homocigotos, tienen concentraciones de hemoglobina incrementadas, 16.8 gramos en relación a los niveles del mar, lo que sugiere una adaptación hematológica parcial. Adicionalmente, quedan habitantes andinos en condiciones de hipoxia y con genes no mutados con un porcentaje muy bajo de haplotipos que tienen concentraciones de hemoglobina mayores a 19 gramos, lo que supone una adaptación hematológica pobre. Los pacientes con eritrocitosis suelen estar ligados a este grupo. Así también se puede observar que los tibetanos y los andinos comparten haplotipos en común, pero también haplotipos enriquecidos específicos. Con ello, considerando los valores de hemoglobina entre estas poblaciones, se puede conjeturar que los andinos se encuentran en vías de adaptación hematológica. Los haplotipos de distintos genes implicados en la hematopoiesis interactúan entre sí para posibilitar una adaptación hematológica en grandes altitudes. La interacción de estos haplotipos define fenotipos hematológicos características en cada población. En los andinos, los haplotipos del factor inducible de la hipoxia disminuyen la proteína IF2-alfa. Los haplotipos de la vía de la glicólisis aumentan los niveles del DPG y los haplotipos de la vía de señalización NF-kappa beta 1 disminuyen la proteína IF1. Consecuentemente, un IF2 alfa disminuido, un IF1 alfa disminuido y un 2,3-difosfoglicerato incrementado mejora inhibiendo la eritropoiesis y mejoran el suministro de oxígeno a los tejidos, dando lugar al posible mecanismo de adaptación hematológica parcial en los hombres andinos residentes a gran altitud. La adaptación de los andinos y de los tibetanos fue distinta. Los tibetanos con una adaptación hematológica más importante y los andinos con una adaptación cardiovascular importante. La población andina presenta características hematológicas diferentes en relación con los del nivel del mar. Así, por ejemplo, los andinos sanos tienen eritropoyetina normal, mientras que los que tienen una eritrocitosis relacionada con la Chronic Mountain Sickness tienen también la eritropoyetina normal. Y los pacientes con eritrocitosis secundaria tienen una eritropoyetina muy incrementada. Y finalmente, en la policitemia vera, como se espera, la eritropoyetina está muy disminuida.
Estudios sobre la trombosis muestran un aumento en la incidencia de la trombosis en grandes altitudes, aumento asociado a concentraciones incrementadas de eritropoyetina, deficiencia de hierro y edad mayor a 60 años. Aquí podemos observar que los pacientes con eritrocitosis y eritropoyetina normal presentan trombosis en el 5% y los que tienen eritropoyetina mayor a 300 presentan 56% de trombosis. Estos datos permiten plantear la etiopatogenia de la trombosis en la población andina. La hipoxia aumenta el factor inducible de tipo alfa, dando lugar a un aumento de la eritropoyetina y de la transferina, donde paralelamente la deficiencia de hierro aumenta el IF y aumenta la transferina. Por lo que el aumento de la eritropoyetina induce trombosis, pero el incremento de la transferina alberga un rol más bien protector contra la trombosis. Muchas gracias y un abrazo a todos.